compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. La monarquía absoluta. Augusto trató de mantener la tradición republicana en apariencia. La monarquía absoluta solo llegó en los tiempos de Diocleciano y Constantino. Pero para que se llegue al extremo del absolutismo, Roma pasó por diversas crisis provocadas por una serie de gobernantes ineptos en su mayoría, salvo algunas honrosas excepciones. Esto provocó una necesidad de reformar el Estado antes que se deteriorara completamente. Muchos historiadores afirman que el Imperio Romano debió de haber caído en el siglo II de la Era Común. Esto no ocurrió por la pasión y empeño de los llamados emperadores ilirios. Se llamaban así porque la mayoría provenía de la región geográfica de Iliria. Todos ellos eran militares experimentados y cambiaron la idea de emperador como magistrado. Más bien era un jefe militar en este periodo. Fueron 9 gobernantes ilirios desde el año 268 al 283. Hicieron un gran trabajo al evitar la caída de Roma, pero pasado el tiempo de ellos, el gobierno cayó en manos de Diocleciano, quien realizó muchas reformas, entre ellas la instauración definitiva de la monarquía absoluta. Romano, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. Las reformas de Diocleciano. Este dividió el imperio, ya que Roma era gigantesca en territorios y un solo hombre no podía soportar tal carga. Anexó a Maximino. Los dos se repartieron territorios y gobernaron por 7 años, pero no era suficiente. Así volvieron a anexar más gobernantes y se formó una tetrarquía, Diocleciano y Maximino con título de Augusto, y Constancio Cloro y Galerio con título de César. A cada uno le correspondía una porción de territorios. Se abolió la sucesión de poder por la sangre. Ahora los Césares debían ocupar el lugar de los Augustos si existiese una vacancia. Entre las obras de gobierno principales citamos la adopción del estilo más oriental. Diocleciano le tocaba la parte oriental del imperio y era lógico que eso sucediera. Le gustaba mucho el estilo de los persas, por ejemplo. Ocurrió también la separación del poder civil del poder militar. Y finalmente la gran persecución a los cristianos. Diocleciano es recordado en la historia como el gran enemigo de la fe cristiana al intentar eliminar esa religión del Estado romano por medio de la fuerza. Cuando Diocleciano y Maximino sintieron que su labor concluyó, abdicaron. Según lo establecido, los césares Constancio Cloro y Galerio fueron proclamados augustos y fueron reemplazados en sus anteriores funciones por Severo y Maximino Daia. Pero esta tetrarquía no fue respetada y se desató otra guerra civil por el poder. Aparece aquí la figura de Constantino, hijo bastardo de Constancio Cloro. Proclamado Augusto por los soldados, derrotó a todos los pretendientes al trono, legítimos y usurpadores, quedando así como único dueño del imperio. Romano, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oír. Las reformas de Constantino. La idea de Constantino fue reunificar el imperio. Fundó una nueva capital, Constantinopla. Esta se localizaba en el oriente, pero su principal obra fue el fin de la persecución a los cristianos con la proclamación del famoso Edicto de Milán. Este documento restablece la libertad religiosa plena y autoriza a los cristianos a ejercer públicamente su fe. 2 años antes de su muerte, volvió a dividir el imperio para entregar a sus hijos y sobrinos, pero obviamente, igual como ocurrió con la tetrarquía, fracasó. Innúmeros conflictos entre los herederos llevaron a la anarquía nuevamente. Fue solo con Teodosio que se restableció la paz, pero sus sucesores se mostraron incapaces de defender el imperio. Romano, compatriotas,
compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. Fin del Imperio Romano de Occidente. Este final para el Imperio del Occidente no ocurrió de un día al otro. Fue un gradual deterioro que culminó con la formación de los estados europeos contemporáneos. Las causas fueron variadas, muchas ya conocidas: guerras civiles, problemas con la sucesión de mandatarios, crisis económicas, altos impuestos, corrupción administrativa, problemas con la producción industrial de la época, etc. A esto se suma la gradual invasión bárbara que debilitó la unidad del Estado romano. Romano, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. La influencia del cristianismo. Mucho se ha discutido cuál fue la real influencia del cristianismo en el derecho romano. Hay que distinguir dos periodos históricos, el precristiano y el cristiano. En el primer periodo el cristianismo invade Roma, pero aún no es religión oficial del Estado. Roma seguía siendo pagana. Es lógico entonces que su influencia sea casi nula en la producción de normas y manejo de instituciones públicas. En el segundo periodo ya estamos en la Roma completamente cristianizada. En los tiempos de Justiniano, las instituciones ya tenían un gran grado de cristianización. Así, por ejemplo, él abolió el divorcio, hizo cambios en la patria potestad para adecuar a la doctrina cristiana y varios otros ejemplos. Romano, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. Los funcionarios imperiales. Como era de esperarse, en el imperio absolutista todo se centralizaba en la figura del emperador. Los demás funcionarios eran simples colaboradores, pero aún encontramos figuras como el cónsul o el senado. No tenían tanta importancia como en la república, pero aún así subsistieron. Los cargos que surgieron aquí fueron de ilustres, funcionarios de mayor rango honorífico como altos dignatarios del Estado, spectabiles, jefes de distintas dependencias de la Cancillería, y los clarissimi, rectores de las provincias. Romano, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. El régimen provincial. En esta época las provincias disminuyen mucho. Fue debido a esta centralización y la decisión de Constantino de despojar los bienes provinciales. La provincia era una porción de territorio a cargo de un funcionario administrativo llamado gobernador. Sus decisiones se podían apelar ante el vicario o prefecto del pretorio. Además, en cada provincia funcionaba una especie de consejo municipal integrado por decuriones donde el pueblo se manifestaba. Romano, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. La hacienda. La economía de esta época iba bastante mal. El gasto público era enorme, que llevó a impuestos elevados y el debilitamiento de la industria y el comercio. El ejército ya era permanente. También se iniciaron grandes obras de infraestructura que demandaron más gastos del erario. Para solventar eso se inicia el cobro de impuestos al suelo de Italia. Antes era exento, solo pagaban las provincias fuera de Italia. Además, la creación de un impuesto personal que gravó especialmente a los plebeyos. Romano, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. Fuentes del derecho durante la monarquía cristiana. Como siempre, la principal fuente fueron las constituciones imperiales, una tendencia que vino desde Augusto y se manifestó con más fuerza en el imperio. Atendió la necesidad de organizar las leyes también. Al tener una fuente principal más importante, se puede ir unificando los criterios jurídicos. Aquí empieza otro fenómeno también, el decaimiento de la jurisprudencia. ¿Se acuerdan de la jurisprudencia de la lección anterior, del alto valor que tenía la opinión de los jurisconsultos? Esto fue perdiendo importancia y se tiene aquí como única fuente del derecho la voluntad del emperador, manifestada en las constituciones imperiales. Romano, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. El valor de la costumbre, los estudios de Juliano y la constitución de Constantino. El llamado Ius non scriptum
fue una manifestación importante en los primeros periodos de la historia romana, pero después encontramos diversas contradicciones si servía o no en otros periodos. Así, en la era de Juliano, este reconoció valor a la costumbre como fuente del derecho. Entonces se debía de respetar aquello que se hace de manera habitual. O sea, él era partidario de la aplicación directa de la costumbre. Ya Constantino tenía otra teoría. Romanos, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. La ley de citas. Los juristas romanos tuvieron una enorme producción de doctrina, pero también faltaba organizar estos trabajos aislados. Para eso Teodosio II promulgó una constitución que llamó la Ley de Citas. Este reconoció el valor de los jurisconsultos clásicos ya estudiados y estableció el proceso que debían seguir los jueces para la aplicación de la doctrina de ellos en casos que atendían. Esto incluye, por ejemplo, cuál opinión debía de aplicarse primero en caso de disidencia de doctrina sobre un solo tema. Romanos, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. Las compilaciones prejustinianas. Dada la producción de constituciones imperiales de diversos emperadores y el desorden que existía, hubo la necesidad de compilar nuevamente las leyes en cuerpos organizados que facilitaran el trabajo de búsqueda y estudio. Surgieron primero trabajos privados y los más notables eran el Código Gregoriano y el Hermogeniano. El primero, hecho probablemente en Nicodema entre 291 y 292 después de Cristo, ordenó cronológicamente las constituciones imperiales desde Séptimo Severo del año 196 hasta Maximino y Diocleciano. El Hermogeniano probablemente fue un complemento, ya que era de menor tamaño y contenía otras constituciones de Maximino, Diocleciano y fueron agregadas algunas de Constancio Cloro. Estos dos Romanos, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. La monarquía absoluta. Augusto trató de mantener la tradición republicana en apariencia. La monarquía absoluta solo llegó en los tiempos de Diocleciano y Constantino. Pero para que se llegue al extremo del absolutismo, Roma pasó por diversas crisis provocadas por una serie de gobernantes ineptos en su mayoría, salvo algunas honrosas excepciones. Esto provocó una necesidad de reformar el Estado antes que se deteriorara completamente. Muchos historiadores afirman que el Imperio Romano debió de haber caído en el siglo II de la Era Común. Esto no ocurrió por la pasión y empeño de los llamados emperadores ilirios. Se llamaban así porque la mayoría provenía de la región geográfica de Iliria. Todos ellos eran militares experimentados y cambiaron la idea de emperador como magistrado. Más bien era un jefe militar en este periodo. Fueron 9 gobernantes ilirios desde el año 268 al 283. Hicieron un gran trabajo al evitar la caída de Roma, pero pasado el tiempo de ellos, el gobierno cayó en manos de Diocleciano, quien realizó muchas reformas, entre ellas la instauración definitiva de la monarquía absoluta. Romanos, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. Las reformas de Diocleciano. Este dividió el imperio, ya que Roma era gigantesca en territorios y un solo hombre no podía soportar tal carga. Anexó a Maximino. Los dos se repartieron territorios y gobernaron por 7 años, pero no era suficiente. Así volvieron a anexar más gobernantes y se formó una tetrarquía, Diocleciano y Maximino con título de Augusto, y Constancio Cloro y Galerio con título de César. A cada uno le correspondía una porción de territorios. Se abolió la sucesión de poder por la sangre,
Ahora los césares debían ocupar el lugar de los augustos si existiese una vacancia. Entre las obras de gobierno... Oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. La obra jurídica de Justiniano. Durante toda nuestra clase siempre hablamos sobre los códigos que surgieron en Roma. El teodosiano, hermogeniano, gregoriano, etc. Y surge así más una iniciativa codificadora, pero ahora más grande y ambiciosa que nunca. Fue Justiniano el emperador que llevó adelante esta gran empresa. Su intención fue unificar nuevamente el imperio, tanto en el orden religioso, administrativo y principalmente jurídico. Para la realización de estas metas propuestas, Justiniano contó con la ayuda de colaboradores dotados de singulares cualidades que les permitieron triunfar en todos los labores iniciados. Romano, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. El emperador Justiniano. La obra de Justiniano como emperador incluyó muchos aspectos relevantes. Podemos citar la defensa de Roma en las guerras bárbaras, sus obras arquitectónicas y principalmente sus legislaciones. Pero él es recordado solamente por su gran compilación de leyes que se llamó Corpus Juris Civilis. Esta estaba compuesta por el Código, el Digesto o Pandectas, las Institutas y las Novelas. Romano, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. El Código Antiguo. Justino, el tío de Justiniano, ya había empezado a coleccionar leyes, y cuando asumió Justiniano, él encargó a una comisión la redacción de un códex para simplificar la búsqueda de las leyes. Estaba hecho en base al código gregoriano, teodosiano, hermogeniano y las constituciones imperiales. La comisión realizó un rápido labor y en poco tiempo el Novus Justinianus Codex estaba vigente. El texto íntegro de este material no llegó hasta nosotros, solo algunos fragmentos. Romano, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. El nuevo código. El código antiguo tenía problemas, estaba repleto de contradicciones, principalmente relacionados a la jurisprudencia clásica. Probablemente fue debido a la rapidez de su redacción y publicación. Para solucionar esto fueron encargados nuevamente a grandes juristas de la época un nuevo códex, que incluiría también las propias constituciones de Justiniano, y se otorgó facultades a la comisión de suprimir lo que le pareciera innecesario, eliminar repeticiones y corregir contradicciones. Estaba compuesto por 12 libros que se ocupaban de diversas materias, pero lo principal es que contenían las constituciones imperiales desde Adriano a Justiniano. Romano, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. El Digesto o Pandectas contiene miles de extractos de las obras de los jurisconsultos romanos del siglo I a.C. al siglo IV después de Cristo. Conforme a las instrucciones de Justiniano, los comisionados realizaron sus trabajos siguiendo el método ya común entonces tanto en la cátedra como en los escritos de los juristas, es decir, el orden del edicto perpetuo de Salvio Juliano. El Digesto o Pandectas se dividió en 7 partes, 50 libros, títulos, fragmentos y párrafos. Romano, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. Examen de las disposiciones contenidas en las constituciones Deo Auto Rei Tanta. Por medio de esta constitución, Justiniano autorizó expresamente a los comisionados a extraer de las respuestas de los jurisconsultos que habían gozado del ius respondendi los elementos que consideraren necesario con la facultad de modificar los textos clásicos de modo a evitar las repeticiones inútiles y lograr así una perfecta unidad en el ordenamiento. Dispuso también que los nombres de los jurisconsultos, autores de los fragmentos compilados,
debían encabezarlos, disposición que resultó de enorme importancia ya que ella permitió reconstruir el orden original de los fragmentos. Romanos, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. Las interpolaciones. Interpolis significa renovar o rehacer, y con él se indica las alteraciones o modificaciones que experimentaron los textos justinianos por la obra de los compiladores. También significa las sustituciones y omisiones que debió realizar la comisión por Justiniano para proceder a la compilación. Romanos, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. Método empleado por los compiladores del Digesto. La tarea que realizó Justiniano fue gigantescamente colosal. Se examinaron a profundidad 2000 libros con más de 3 millones de líneas. La duda cómo lo lograron en tan poco tiempo. El romanista Federico Blum sugiere que Justiniano dividió el trabajo en 3 masas: la sabiniana, la edictal y la papiniana. Esto creyó porque el Digesto seguía un cierto orden que concuerda con esa división. Romanos, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. Las institutas. Justiniano nuevamente convoca a su comisión para la creación de un tratado elemental que sirviera de texto a la juventud interesada en el estudio del derecho. Estos crearon las institutas, fuertemente inspiradas en los trabajos de Gallo, y siguieron el mismo plan, aunque utilizando otros tratados como el mismo Digesto. Romanos, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. Las novelas. Con la promulgación del Código Digesto y las institutas, no terminó el trabajo legislativo de Justiniano. Este siguió creando nuevas normas. El mismo emperador decía que el legislador no puede detenerse porque en la vida surge continuamente nuevas necesidades que no pueden preverse. Debido a eso dictó un gran número de constituciones imperiales, los cuales son conocidas como novelas constituciones o simplemente novelas. Esta no tuvo carácter oficial solamente a través de colecciones privadas que llegaron hasta nosotros. Romanos, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. Manuscritos del Corpus Juris Civilis. El más destacado es el florentino o pisano, encontrado en Florencia en el año 1406. Se conocen otros, pero se duda de su fidelidad al original. Romanos, compatriotas, oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. Ediciones del Corpus Juris Civilis. Las ediciones glosadas más importantes son las publicadas por Bautista Torti en Venecia, por Hugo de la Porta, Fradin y Fellus, además de Dionisio, Godofredo y Continuos en París. Las no glosadas más destacadas, las de Roussard en Lyon y Pacius en Ginebra. Y así terminamos nuestra 6ª unidad de Derecho Romano. Pueden enviar sus preguntas y mensajes al email armandomorel83@hotmail.com. No se olviden de ingresar al blog de nuestra materia, que es Romano 1 en números, no en letras, unican.blogspot.com. Las publicaciones de contenido y tareas serán en esa plataforma. Muchas gracias por escucharme. Ya nos veremos en cualquier momento. Hasta pronto. Oídme defender mi causa y guardad silencio para oírme. La obra jurídica de Justiniano.
Durante toda nuestra clase siempre hablamos sobre los códigos que surgieron en Roma. El teodosiano, hermogeniano, gregoriano, etc. Y surge así más